Les prometo terminar a la 1. Así que tengo 1 hora para hablar de Dios. Sí, me dijeron, no se pase de la 1. Ok. Pero yo seguiré hablando. Mateo 25. ¿Lo encontraron? Del verso 42 en adelante, mire lo que dice. Este es el Señor Jesús hablando. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve hambre, perdón, y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibiste. Estaba desnudo y no me vestiste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces les responderá diciendo: en verdad les digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Señor, esta palabra que vamos a compartir hoy, que tu Espíritu Santo nos dé revelación de ella y entendimiento, para que esta palabra cobre en cada uno de nosotros, amado Dios, vida, porque tu palabra es vida, tu palabra es espíritu, y a través de ella haya un crecimiento en los que estamos aquí y en los que miran por esa cámara, Señor. Tu palabra, donde tú la envías, prospera a todo aquello que es escuchada. Nunca regresa a ti vacía. Hoy decretamos que esta palabra no va a regresar vacía, sino va a tener un crecimiento a nuestra vida espiritual. Gracias te damos a ti por lo que vas a hacer en Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Todas estas cosas Jesús le habló a toda esta gente que tenía a su alrededor. Ahora, estos son unos ministerios que el Señor le dejó a su iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Qué ministerio el Señor nos dejó? Lo que dice aquí, lo dijo bien específico. Por ejemplo, el que tiene hambre, ¿qué tenemos que hacer? El que está enfermo, ¿qué tenemos que hacer? Sí, orar por él, claro, pero tiene que ir a visitarlo. El que está en la cárcel, y también orar por él. El que tiene sed, ¿qué le va a dar de beber? La sed es la palabra, lo que está hablando Dios. No cree que va a llevar un garrafón de agua y tirárselo ahí arriba, porque va a seguir teniendo sed. Pero el que tiene sed de la palabra de Dios, dale de beber. El que tiene hambre de la palabra de Dios, dale de comer. Entonces el Señor les contó esta serie de cosas, pero miren lo que termina diciendo en el verso 46. Y estos
irán ¿a dónde? ¿Y cuál es el castigo eterno? Ahora, ¿por qué gente tendrán que ir al castigo eterno? Gente que están en las iglesias tendrán que ir al castigo eterno. Porque no están en el propósito de Dios. En otras palabras, desobedientes al plan de Dios. Yo hago lo que quiero y va a ser como yo digo. Entonces estás en rebeldía contra el plan de Dios. Por eso dice que el que se humilla a Dios lo exalta. Pero al orgulloso, al que se da golpes en el pecho, Dios lo humilla. Y dice, por eso irán al castigo eterno, mas los justos irán a la vida. Ahora, ¿qué nos consideramos nosotros? ¿Justos o injustos? ¿Por qué nos consideramos justos? Porque cuando menos estamos tratando de agradar a Dios, viniendo a la iglesia, haciendo la obra de Dios, adorándolo, exaltándolo. O sea, el diseño de Dios, el hombre no lo puede corrompir como quieren. Muchos dicen, mi casa es mi iglesia. No, la iglesia eres tú. Pero Dios hizo un diseño. Y dijo, vayan a un lugar y únanse todos mis hijitos a adorarme. Ahora, todos nosotros no podemos ir a tu casa porque no nos invitaste. Y tampoco ahí nos van a dar café, ni comida, ni nada. Pero en esta casa que Dios diseñó, sí te dan comida y café y agua. ¿Me entiende cómo es la cosa? Entonces Dios lo hizo así. ¿Qué tengo que ser yo como su hijo? Obedecerle. ¿Quiero ir al cielo? Dios dice, obedéceme. ¿Quieres ir al cielo? Haz lo que yo te digo. ¿Quieres ir al cielo? Cumple mi propósito. Entonces, no es como yo diga, es como Dios lo ha dicho. Y cuando yo empiece a hacer lo que Dios ha dicho, entonces se empieza a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Y si yo muriera, Dios ya me ha garantizado que iré al cielo. No porque me lo merezco, no porque soy un santo, no, porque estoy cumpliendo el propósito de Dios. Y Jesús está en mi corazón. Y como Jesús está en mi corazón, eso hace que yo cumpla el propósito de Dios. Por eso, entre más buscamos al Señor, más sentimos a Dios en nuestro corazón. Entre menos lo busquemos, más frío estamos. Así que el hecho no es levantar la mano y decir yo recibo a Jesús como mi Salvador y ya me voy para el cielo. Así no dice que dice aquí la Biblia eso. Jesús dijo, el que haga mi voluntad de mi Padre, ese tiene el privilegio de entrar al cielo. Bueno, de eso no voy a hablar, pero quería compartir un poquito de eso. Jesús terminó de contarle a la gente que estaban a su alrededor todas esas palabras. Me imagino que muchos se asustaron, porque cuando la gente escucha infierno, usted no se pone alegre. Pero cuando escucha cielo, dice, me lo gané. Entonces otros, en medio de esas dos cosas, de entre el infierno y el cielo, han metido como algo de amortiguación el limbo. Vas ahí, estás ahí, 5 velas, 10 rezos, 4 de lo otro y 4 de lo más. Entonces yo voy a decir a Dios que vayas al cielo.
Eso no existe. Y entre más me pagas, más fácil vas a entrar al cielo. No me das ni un kilo, entonces no vas a entrar porque no te voy a dar la firma. Eso no existe en la Biblia, pero desafortunadamente la religión tradicional y la cultura donde hemos vivido nos han metido eso ahí y pensamos de esa manera. Muchos estábamos ahí, pero cuando vino la palabra nos hizo libres, rompió la pared, pasamos al otro lado y por eso estamos aquí hoy. Amén. Bendito sea Dios. Por eso tenemos que seguir hablándole a la gente. Mira, así dice Dios, recíbelo, búscalo mientras Él pueda ser hallado, porque llegará un momento que no lo vas a encontrar. Este es el tiempo. Muchos llamados, pocos escogidos. Amén. Ahora, ¿estaremos nosotros los escogidos? Cuando, mire, uno siente, uno sabe. Si estás metido con Dios y haciendo su voluntad, definitivamente eres un llamado. Pero aparte de ser llamado, ya Dios te escogió de los llamados. Te empezó a separar. Tú ahora eres de los míos. Pero porque estás haciendo el plan y el propósito de Dios. Ahora Jesús dice todas esas cosas. Capítulo 26 dice: cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabes que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Toda la gente que escucharon a Jesús, nadie entendió lo que Él dijo. Solamente entendieron que en 2 días se celebraba la Pascua. La Pascua, venían gente de todos lados, ya sea, era un carnaval como quien dice. Era una fiesta espléndida, venían gente, niños, mujeres, y llenaban a Jerusalén. Ahora, ¿por qué celebraban la Pascua? Porque Dios se los indicó. Cuando iba a pasar el ángel de la muerte y acabar con todos los primogénitos de los egipcios, ¿qué Dios le dijo al pueblo de Israel? Maten un cordero, sáquenle la sangre, y esa sangre, los marcos de las puertas de su casa, embárrenlos, para cuando el ángel vea, diga: no, ese caballero no, porque canta aquí en el altar, sigamos para adelante. Pero cuando no vea la sangre, ahí hay mortandad. Entonces la Pascua era esa celebración de que fueron libres de Egipto. Y hasta hoy en día la siguen celebrando. Y Dios les indicó que hicieran 7 días de fiesta. 7 días de fiesta ahí metidos, alabando, adorando, buscando, comiendo y compartiendo. Entonces Jesús dijo: en 2 días se va a celebrar esa fiesta. Toda esa gente que están ahí, Él no les dijo eso. Pero al estar todo el gentío, ¿usted cree que ese gentío que estaba allí no oyeron y no vieron lo que estaba pasando o lo que iba a pasar? Jesús les indicó, le dijo: en 2 días el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Eso lo dijo Jesús. Por el otro lado estaban los principales sacerdotes. En aquel tiempo el sacerdote era Caifás. Estaban poniéndose de acuerdo cómo podían agarrar a Jesús y matarlo. ¿Por qué? Porque estaba acabando con el negocio de ellos. ¿Cuál era el negocio de ellos?
sacarle dinero a la gente, controlar a la gente. ¿Qué hace una religión hoy en día bien famosa en el mundo? Controla a la gente. Y ponen a un hombre ahí para que digan que él tiene toda la autoridad sobre el mundo entero. Y el único que tiene autoridad se llama Jesucristo de Nazaret. No es el hombre. No es ni el Papa ni la Mama. Es Jesucristo de Nazaret. El que murió. Mire, ningún Papa ha muerto en la cruz. Y han muerto y no han resucitado. Jesucristo murió en la cruz. Lo sepultaron, pero la tumba no lo pudo detener y resucitó entre los muertos y está vivo hoy. Y mora en los corazones de aquellos que hemos creído en Él. Entonces, Jesús le dice, entonces los principales sacerdotes y los ancianos se estaban poniendo de acuerdo cómo, pero ¿por qué no se atrevían a echarle mano a Jesús? Porque el pueblo sabía quién era Jesús. Jesús sabían que era un rabino, un maestro de la palabra, un hombre que nunca lo vieron en ninguna escuela. Es que él no tenía que ir a ninguna escuela, él es Dios. Nunca lo vieron que alguien lo ungió para que hablara. No tenían que ungirlo porque Él es el que unge. Y nunca tenían que darle un nombre, porque el nombre de Jesús se lo dio el Padre, que es un nombre que está sobre cualquier otro nombre, para que en su nombre las bocas confiesen, las rodillas se doblen y todo el mundo diga que Él es el Señor y Rey del universo. Estaban poniéndose de acuerdo. Ahora, no podían porque le tenían miedo al pueblo. Y le tenían miedo al país, a Roma, porque Roma era el controlador en aquel tiempo, la potencia. Entonces ellos sabían, si algo hacían, los romanos no jugaban. Los agarraban a judío, al quien fuera, le metían latigazo y lo mataban. Entonces, aunque fueran los sacerdotes, aunque fueran quien fueran, sabían que si algo hacían y llegaba a los oídos de los romanos, venían y los destruían a ellos. Entonces estaban haciendo algo en secreto a ver cómo agarraban al Señor Jesús. Pero muchos de ellos no sabían quién era Jesús. Habían oído hablar de Jesús, pero no sabían los sacerdotes en sí quién era Él. Acuérdense que había muchos sacerdotes. En el Sanedrín había más de 70 sumos sacerdotes, principales, ahí gobernando. Y eran los que, como quien dice, gobernaban en aquel tiempo a Jerusalén y a su alrededor. Pero Roma era el poder de todas esas naciones. Entonces dice el verso 4: y trataron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no haya tumulto en el pueblo. Ya sea, que no nos agarren haciendo esto porque nos matan a nosotros. Eso estaban tramando. Jesús había hablado todas esas palabras, pero Jesús, que ya venía la preparación para él. Dice el verso 6: y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. En aquel tiempo sabemos que la lepra era una muerte segura. Nadie se podía poner al lado de un leproso porque se te pegaba. Y por ley el leproso no podía estar en el pueblo tampoco.
tenía que estar fuera. Pero este hombre Simón, porque Dios tenía un plan y un propósito allí. Dice que estaba en casa de Simón el leproso. Se le acercó una mujer con un frasco de alabastro, de perfume muy costoso, y lo derramó sobre su cabeza y su cuerpo cuando él estaba sentado. Esa mujer era María, la hermana de Lázaro. ¿Se acuerda el que resucitó? Hermana de Marta. Cuando Jesús fue a visitar a esta familia, ¿qué hacía María y qué hacía Marta? María se tiró a los pies de Jesús a escuchar todo lo que hablaba Jesús. Y Marta con la escoba, con el trapo, limpiando y cocinando. ¿Cuántas Martas hay aquí? Marta Wanda, Marta Herminia, Marta Estrellita, Marta Elisa, Marta Marlin. Estaban ocupadas en sus quehaceres, pero ella no perdió la oportunidad de estar al lado de Jesús. Hay gente que pierde la oportunidad de estar al lado del Señor porque dejan de venir a la casa de Dios. Marta y María y Lázaro. María, ahora, este frasco de perfume no era cualquier frasco de perfume. Y esa, mucha gente a veces regalan un perfume y lo compran en la calle 20 aquí en Miami, que es puro alcohol. O a veces regalamos un perfume que, gloria a Dios por el detalle, pero no es un detalle bueno. La Biblia dice que cuando tú des algo que te cueste para bendecir. Si no, no lo des. Pero a veces se nos hace fácil, total. El pastor, dale cualquier cosa. Esta mujer fue y compró, porque María, Marta y Lázaro no eran gente millonaria, eran trabajadores, gente de la ciudad. Pero de alguna manera ella tenía sus ahorritos para algo especial algún día. Y ella fue y compró un frasco de alabastro. Un frasco especial que solamente usaban los millonarios. Y usaba para ungir reyes. ¿Y a quién estaban ungiendo? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, sin saberlo. Pero ella fue obediente a la voz del Espíritu Santo de ir a ungir al Señor Jesucristo. Ahora, el valor de este frasco, que era un frasco con una cabeza larga, lo de adentro, el aceite, lo sacaban de unas piedras especiales que había en Egipto y con otras esencias que había en la India. Usted sabe a veces de dónde sacan un perfume bueno, ¿no? Lo sacan de rocas, ¿usted sabía? ¿Sabía eso? De rocas. ¿Cómo le hacen? No sé, porque no estuve ahí. Pero investigue y va a ver que de ahí sacan.
de diferentes clases de roca. Y claro, después hay una mezcla. Pero este perfume, el valor de este perfume era de 300 denarios. Para que tengamos una idea, una persona en el año se ganaba 300 denarios trabajando día y noche. Quiere decir que eso era dinero. Y más para una persona trabajadora. Ninguno de nosotros se atrevería todo el salario del año ir y regalárselo a alguien. ¿Ah? Ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tus hermanos, ni a nadie. Y menos a tu pastor. Así es, ahí es donde no lo vamos a ver más. Entonces, ella fue, compró ese frasco, que solamente lo podían usar ¿quiénes? Los ricos en ceremonias especiales. Ella fue, lo rompió y se lo derramó al Señor Jesucristo. Mire cómo se va cumpliendo la palabra de Dios. Los muertos antiguamente así los enterraban. Los ungían con diferentes especies para que el cuerpo no oliera mal. Y eso permanecía. Me imagino hasta que la carne se podría y se convertía en gusano y se desaparecía. Ella ungió al rey y lo ungió aquella misma noche antes de que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Dice el verso 8. Pero al ver esto, los discípulos se molestaron. A veces nos pasa eso a nosotros también, ojo. ¿Por qué le regalan a este y a mí no? Yo me lo merezco más. Porque somos los discípulos, somos humanos y tenemos esas cositas que Dios tiene que ir animándonos con eso. Hay gente que se molestan cuando otro está caminando en bendición. Y hay pastores que envidian a otro porque el otro ha crecido mucho. Hay que darle gloria a Dios por ese hermano, que hay más gente buscando a Dios. Juan el Bautista, ¿dónde estaba? En el desierto. Pero Pablo, Mateo, Lucas, ellos no estaban en el desierto. Pedro tampoco. Pedro le predicó a miles de gente. Juan le predicaba cuando pasaba uno por allá. Oye, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no nada más decía arrepiéntete, decía generación de víboras. ¿Quién los va a librar? Si a ti te dicen eso, llamas a la policía. Me está ofendiendo este religioso. Entonces uno no puede estar en la envidia ni en el celo. Uno tiene que estar feliz donde Dios te puso. A mí Dios me trajo para aquí. Eso no era mi idea, no esa era mi intención, pero Dios me dio a este lugar. Y le he sido fiel con mi esposa, con mis hijos, a Dios, viniendo a esta ciudad sin vivir en esta ciudad. Por 20 y pico de años ya. ¿Qué le parece? He gastado ruedas como loco. Y me he gastado un pozo petrolero completo. Pero aquí estamos sirviéndole a Dios. El deseo mío era que hubiera colas de gente aquí buscando a Dios. Pero bueno, la gente aquí no les interesa. Pero tengo que seguir lo que Dios me mandó a hacer.
Para el que quiere entrar se salve y el que no es su problema. Yo vine a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Predicar el Evangelio de Jesucristo. Para que todo aquel que me crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ese es el plan de Dios. Y por eso estamos felices. Y gloria a Dios por eso. Y no nos podemos quejar porque Dios aquí nos ha dado comida en abundancia. No dinero, pero comida en abundancia. Y hay gente de la iglesia que las neveras están repletas de comida también. Y gente que no son ni de la iglesia tampoco, sus refrigeradores están llenos de comida también, porque me lo dicen, pastor, no me cabe la comida ya. Pues no lleve más. Y algún día vendrá el dinero también. Y el dinero vendrá a través de ustedes. Porque así obra Dios. A lo mejor muchos de los que estamos aquí tenemos herencia que no sabemos. De la tía Goyita que se murió, tú nunca la conociste. Pero ahí está el dinero. Estos discípulos se molestaron y decían, pero qué desperdicio. Dice el verso 9, porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. ¿Sabe quién era el que abrió el pico aquí? Judas. Porque Judas, antes de que Cristo lo llamara al ministerio, era ladrón. Y como era ladrón, le dijo, ok, tú vas a ser el tesorero mío. ¿Qué le parece? Y allá daban dinero de verdad. El ministerio del Señor Jesús en la tierra no era un ministerio pobretón. Porque dice que tenía mujeres a su alrededor que le daban en abundancia al ministerio. Pero me imagino que Judas, el tesorero, decía, uy, hay mucho ahí para el Señor. Venga para acá la mitad. Entonces en la mente de él era, ¿para qué vas a derramar el perfume sobre este hombre que lo voy a ir a entregar en un rato? Vendámoslo. Y él sabía que aunque lo vendieran, el dinero cuando venía, él lo iba a agarrar. Pero Jesús, dice el verso 10, pero Jesús, dándose cuenta, dijo, ¿por qué molestas a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Los pobres siempre va a haber pobres. Y el Señor dijo, lo que estaba diciendo Jesús, a mí no siempre me tendrán aquí en la tierra, en la carne. Pero espiritualmente con ustedes estaré una eternidad. Igual va a estar con nosotros también. Dice el verso 12. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, no lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad les digo, donde quiera que este evangelio se predique,
en el mundo entero se hablará también de lo que esta mujer ha hecho en memoria suya. Yo estoy hablando hoy y aquí se está cumpliendo hoy. Estamos hablando de María, lo que hizo María, y en el mundo entero se ha hablado lo mismo. Quiere decir que lo que habló el Señor Jesús es un cumplimiento de su poderosa palabra. Dice el verso 14: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Ahora, ¿qué tenía Judas en su corazón en contra de Jesús? Recuerden, Judas era uno de los 12 que andaba con el Señor. Y andaba para arriba y para abajo con el Señor. Pero ¿qué había en el alma de Judas? Había codicia, maldad, interés, hipocresía. Mire todas las cosas que había en el corazón de ese hombre. Por eso dijo: ¿para qué derramas ese aceite sobre este hombre? Ese perfume. Entonces, dice, y dijo que están dispuestos a darme para que yo les entregue a ellos, y le pesarán 30 piezas de plata. Judas no pidió precio. Lo que pasa que el profeta Zacarías, 430 años antes de que el Señor Jesús apareciera en la tierra, profetizó que Jesús sería vendido por 30 piezas de plata. Ahora, ¿se cumpliría aquella palabra? Se cumplió en aquel momento. Ahora, Judas, cuando vio el acontecimiento de la verdad, fue y le devolvió las monedas a los sacerdotes. Porque no es que fue y se arrepintió. Tuvo remordimiento, porque hay una diferencia entre arrepentirse y tener remordimiento. Tuvo remordimiento de entregar a alguien inocente, pero no es que estaba arrepentido. Pedro, cuando negó a Jesús, ¿se acuerdan? Pedro tuvo arrepentimiento de verdad por haberlo negado. Pero Judas no tuvo arrepentimiento, tuvo remordimiento, por eso fue y se ahorcó. Entonces, dice el verso 16, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Ahora viene el verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que era la Pascua, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para comer la Pascua? Recuerden que en cada fiesta que se hacía de la Pascua, en cada casa se mataba un cordero para compartirlo entre la familia. Y él respondió: id a la ciudad, y cierto hombre, acuérdense que estaban en otra ciudad, y cierto hombre decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca.
quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Ahora, aquel hombre de familia había oído hablar de Jesús, pero no conocía a Jesús. No era amigo de Jesús. Si alguien te dice, mañana vamos a ir a tu casa, vete para otro lugar que vamos a quedarnos ahí hoy, ¿tú nos vas a dar permiso? ¿Verdad que no? Pues, ¿por qué yo? Váyanse al hotel. Jesús dio una orden. Por eso donde ordena Dios se cumple. Él ordenó y le puso el sentir a aquel hombre padre de familia con una casa nueva, un aposento nuevo que no se había estrenado todavía. Era que lo tenían preparado para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que ahí compartieran aquella noche. Y ahí no entró ni el hombre de la casa, ni los hijos, ni la mujer. Se cerró la puerta y era en privado. Eso nos da a entender a nosotros que cuando uno comparte la cena del Señor, no cualquiera puede venir y tomar la cena, como hace mucha gente. Solamente aquellos que somos los discípulos del Señor, aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, y aquellos que en obediencia hemos sido bautizados por las aguas. El apóstol Pablo, que no estuvo con los discípulos cuando estaba Jesucristo, añadió algo que él había visto, que mucha gente habían tomado la cena y habían muerto por desobediencia a Dios. Él lo añadió en la Biblia, donde dice, y aún unos duermen, se murieron. Por eso dice, antes que la tome, examina tu corazón, a ver cómo estás delante de Dios. Antes de tomarla, arrepiéntete, dice. ¿Se acuerda de lo que hablamos el domingo pasado? ¿Se acuerda de lo que hablamos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién estuvo aquí el domingo pasado? Pero se les olvidó lo que hablé. Ananías, esa gente, ¿qué hicieron? Le mintieron a Dios pensando que estaban bien. ¿Y qué hacemos a veces nosotros? Le mentimos a Dios pensando que estamos bien, que somos los más santos que existen en la tierra. Y miramos a otros y decimos, yo soy más santo que tú. Y delante de Dios estamos descalificados. Dice que no hay uno que haga lo bueno delante de Él. Y eso es para todos nosotros. No hay uno. ¿Será que somos malos de verdad? ¿Seremos malos? ¿O seremos regular? Eso es para no sentirnos tan mal. No hay uno que haga lo bueno delante de Dios, dice. Dice el verso 20. Ya voy a terminar, me faltan 2 horas y más. Pero, ¿le paro aquí o sigo? ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Dice que al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos. Y mientras comían, dijo, en verdad les digo, que uno de ustedes me va a entregar. ¿Cómo se sentirían cuando Jesús les dijo? Miró a los 12. Uno de ustedes me va a entregar. ¿Usted cree que el Señor no sabía quién era? Si verdaderamente Judas en su corazón hubiera habido arrepentimiento, ¿qué hubiera hecho él? ¿Ah? Se hubiera levantado y dijo, Señor, es verdad, Satanás
me quiso poner eso en el corazón y yo te quería hasta vender por 30 monedas de plata. Pero perdóname, Señor. Ten misericordia de mí. ¿Usted cree que Jesús no lo hubiera perdonado en ese momento? ¿Qué hacemos nosotros cuando le fallamos a Dios y nos sentimos mal? El que hace algo mal y no le pide perdón, ¿en qué condición espiritual está? Mal. Mal. Ahora, cuando te sientes mal es que estás bien. Cuando te sientes mal espiritualmente, estás bien. Cuando no sientes nada, estás pero bien mal. Judas estaba bien mal. Por eso dice la Escritura, y Satanás entró en Judas. No había entrado. ¿Cuándo entró? Cuando abrió la puerta y le dijo, ven, aquí estoy esperándote. Y dice, y Satanás entró en Judas. Y una vez que Satanás entra en ti, ¿Satanás podrá entrar en los cristianos? ¿Y por qué hay miles y millones de cristianos endemoniados? Entonces sí puede entrar. Sí puede entrar cuando abre. ¿Y qué es abrir la puerta? ¿Abrir la puerta de tu casa o qué? ¿Brincar por la ventana? Ahora mire, Dios nos las pone más difícil y dice, el que miente no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Aló? ¿Ya esa es una puerta a Satanás? ¿Qué le parece? Dice Dios, el que me roba mi diezmo, ya está sentenciado también. ¿Aló? El que odia a su hermano ya está sentenciado también. Porque a veces nos convertimos como en Judas, lo abrazamos a la persona, pero si te pudiera agarrar en el desierto. Eso se llama hipocresía. Y eso está en contra del plan de Dios. Ya sea, si Dios nos pone una lista, una de dos, nos tiramos de rodillas o nos vamos corriendo. Pero es preferible tirarse uno de rodillas. Por eso mucha gente se va de Dios. Porque dicen, esto no es para mí. No puedo cumplir con esto. Prefiero seguir metiéndome droga, tomando, robando, haciendo esto, haciendo lo otro, pero yo no puedo detenerme en esto. Porque hay engaño al hablar la Escritura. Muchos dicen, acepta a Cristo y ya vas para el cielo. Es que eso no dice aquí. Quizás mi deseo es ese para ti. Ojalá fuera de esa manera. Pero no es de esa manera. No es así. Dice el Señor, acéptame y ahora sigue mis pasos. Como yo te diga, no como tú planeas y piensas. Como yo te diga. Por eso dice que la palabra es una espada que entra. Cuando uno se corta, ¿le duele o no le duele? Cuando la espada te entra y te duele. Cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, a veces nos duele. Yo no quería que el pastor hablara de eso. Yo quería hablar del amor de Dios. Que Dios es amor. Es verdad que Dios es amor. Pero también viene y da palos. Pero es bien para nuestra alma, dice, para que se salven. Ahora, Satanás te pone y te dice, estás bien, no te preocupes. Satanás te dice, duérmete, mijito, duérmete ya, que ahí viene el lobo y te comerá. Duérmete. Entonces la gente viene a la iglesia y escucha la palabra y se te fue, porque estuviste durmiendo. Mire como muchos se olvidaron lo que yo hablé aquí el domingo.
Y mire que hablé 1 hora de esto. Porque Satanás viene y se roba la palabra, dice la Escritura. Se la roba. Para que tú te quedes vacío y no crezcamos espiritualmente. Pero cuando la palabra está dentro de tu corazón, Satanás, como en tu corazón está el Espíritu de Dios y hay una espada dentro de ti, cuando él trata dice, espérame por aquí, y el Señor sale y dice, ¿a dónde tú vas? Por eso dice, y sale en retirada. Porque Satanás no te ve a ti, ve a Jesucristo dentro de ti. Y Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y no solamente lo venció en la cruz del Calvario, le quitó las llaves de la muerte. Y Jesús dijo, yo tengo ahora mismo el poder y la autoridad para dar vida al que quiero y quitarle la vida al que yo quiero. Ya no es la muerte, es Jesucristo. ¿Qué le parece? Entonces, ¿con quién tengo que estar bien yo? Con Jesús. Mi amigo, mi guía, mi padre, mi consejero, tengo que abrazarlo y besarlo. Te quiero mucho. Gracias que me has libertado. Gracias que me has dado paz. Gracias que me has dado un techo, una familia, hermanos, me ha dado todo. ¿Quién? Jesucristo. Y por eso tenemos que estar agradecidos de Él. Pero Satanás te jala y te dice, no te levantes de la cama. Quédate en la cama, mijito, que estás bien. Ay, la almohada, mira la almohada, ponte otra más. Eso hace Satanás, ojo. No, estás cansado porque ayer caminaste y comiste mucho. ¿Sí? Y la Biblia dice que nada nos puede detener. Y Dios ha diseñado un día específico que es el fin de semana para que nosotros, sus hijos, nos unamos, vengamos con corazones sinceros a alabar, adorarlo y darle gracias por lo que está haciendo en nuestra vida. Gracias, Señor, porque pasó esta semana, la pasé con apuro, pero llegué. Y esta que viene va a ser mejor que la pasada. Entonces eso tiene que estar en nuestra mente. Pensamientos de superación y no de derrota. Pero si nos quedamos en la casa, ¿qué hacemos? No solamente dormir, retroceder. Entonces Satanás te empieza a deprimir, te empieza a angustiar. ¿Y cómo voy a pagar esto? ¿Y qué voy a hacer aquí? ¿Y qué voy a hacer allá? Y aquel que tiene los mismos problemas que tú está en la iglesia y está con gozo porque sabe que su Señor le va a proveer sus necesidades. ¡Amén! Esa es la diferencia. Bendito sea Dios. Voy a brincar el 24. El Hijo del Hombre se va según está escrito de él. Pero ay de aquel hombre para quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, la conciencia, el que le había de entregar, dijo, ¿acaso? Mire que ninguno de los demás dijo nada. ¿Qué dijo él? ¿Acaso seré yo, Rabí? ¿Y qué le contestó el Señor? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho, tigre. Una raya más para ti. Tú eres. Por eso dice, en otro evangelio de Lucas dice, y cuando el Señor Jesús le pasó a Judas, acuérdense que los evangelios es lo mismo, pero es según el escritor lo que vio y lo que escuchó. Por ejemplo, muchos aquí podemos decir que el hermano tenía una camisa blanca, con un cuño bien bonita ahí, que decía Iglesia Bautista Poder de Dios. Otros
Otros dicen, el muchacho que estaba en la puerta tenía una camisa rosada. Pero saben que estaba el muchacho en la puerta. ¿Tú me entiendes? Entonces esos son los evangelios. Según dice, por eso dice, no, él lo dijo de esta, no, dice, según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, según. Entonces Lucas, que era un hombre inteligente porque era un médico, recopiló todos los evangelios y los metió en el libro de los Hechos. Por eso se llaman los Hechos de los Apóstoles. Ya sea las evidencias de lo que sucedió. Entonces este hombre dijo, Señor, ¿acaso seré yo el traidor? Ya Jesús no le hizo caso. Mire, podía haber sido no solamente Judas, a lo mejor podía haber sido Mateo, podía haber sido Lucas, podía haber sido Tomás, podía haber sido Esteban. Lo que pasa es que esa gente, sus puertas estaban cerradas y Satanás no podía entrar. Pero en este otro que había codicia, odio, ira, malicia, robo. Por eso es que Satanás dice, y Satanás entró en Judas. Y cuando, ¿usted ha visto una persona endemoniada? ¿Cuántos aquí han visto un endemoniado? No, no voltees para los lados, no estoy diciendo que aquí. No, sí, pues se hacen así. No, aquí no hay ningún endemoniado. ¿Has visto las muecas que hacen? ¿Cómo hacen las muecas? A ver. Pero las muecas, el rostro, los dedos, ya sea. Nosotros hemos visto tantas cosas en gentes endemoniadas. Ahora imagínense cuando Satanás entró en Judas, ¿cómo empezaría a ser Judas? A ver, ¿cómo, hermanita hija? A ver. No, pues está cubierta con la sangre de Cristo. Todos esos acontecimientos estaban sucediendo. Pero ahora el Señor tenía que cumplir porque fue la misión de reunirse con los 12. Porque ya no iba a haber otra oportunidad más. Era la última oportunidad de reunirse con los 12. Mientras Él estaba en un cuerpo físico. Porque después regresó con un cuerpo físico, pero espiritual. Que nos vino a decir nosotros, ¿me están viendo, mijos? Así mismo van a ser ustedes también. Y muchos se van a perder esa gran bendición por estar en la bobería. Porque el día menos pensado dice que vendrá el rapto. Y los que se queden, tú no te imaginas el sufrimiento para los que se queden. No tienen la mejor, eso no es un tsunami, eso no es un volcán, eso no, es que va a ser algo terrible, como nunca antes se ha visto en el mundo, como nunca. Pero lo peor va a ser, que la gente va a estar pensando, ay, si yo hubiera hecho caso, si yo hubiera aquí, pero ya es tarde, ya te quedaste, te fregaste, te quedaste. Por eso no es que dijo Jesús, no solamente el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre. Está durito, ¿ah? Pero se hace fácil cuando te agarras del Señor y fluye en su Espíritu Santo. Y entonces empiezas a cumplir lo que Él ha diseñado a través de su palabra. Porque Él sabe que le vamos a fallar, que no somos santurrones, que a veces vamos a mentir, que a veces vamos aquí, que a veces vamos allá. Pero eso no va a evitar que ya Dios ve tu corazón. Él sabe el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe quién está de verdad y quién no está de verdad. Porque hay gente que me han dicho, pastor,
Si usted supiera que yo vengo a la iglesia y tengo una paz y me duermo. Es que esto es un lugar de paz. Porque Dios es un Dios de paz. Pero porque sientes paz no vas a ir al cielo. ¡Aló! No es así la cosa. Bueno, entonces, mientras comían, Jesús tomó pan. Pan. Aquí lo tengo. Miren. No era así. Era un pita bread. ¿Sabe cuál es el pita bread? Lo que pasa es que esto está al estilo moderno. Está al estilo mexicano. Tomó el pan. Pero antes les dijo a los 12. ¿Ustedes ven esto? ¿Ustedes ven esto, verdad? Bueno, así les dijo a ellos. Y le dijo, por ustedes, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, este pan va a ser partido. Y añadió, esto es mi cuerpo. Y les explicó, este cuerpo va a ser partido. Este cuerpo va a ser abofeteado. Este cuerpo va a ser latigado. Este cuerpo va a ser atravesado. Este cuerpo va a ser desangrado. Este cuerpo. Y entonces dice, y les dio de comer el pan. Ellos no entendieron, quizás como muchos aquí que están aquí, los que están viendo, no entienden ni papa lo que yo estoy hablando. Él les explicó. Y los comelones se lo comieron rápido. Pero ese no era el motivo del Señor Jesús, de aquel banquete, de que ellos comieran y se sintieran, ¡ay, qué rico cocinaron! Ese no era el plan. El plan es que ellos entendieran lo que Jesús les estaba explicando. Esto es mi cuerpo que por ustedes va a ser partido. Les dio el pan. Después dice, y tomó la copa y les volvió a explicar, esta copa, que lo que significa es el nuevo pacto en mi nombre. Desde ese momento que Jesús dijo el nuevo pacto, el antiguo pacto cancelado estaba. Ahora, ¿cuál era el antiguo pacto? Le explico un momentito. El antiguo pacto, cada familia, como aquí que representamos cada familia, usted tendría que traer un cordero al templo. Y yo como el pastor o como el sacerdote tenía que matarlo. Y al matarlo, la sangre, una vez se lo expliqué, caía en unas vasijas. Y esas vasijas, la mitad de esa vasija la derramaba sobre toda tu familia. Ahí no, ¡ay, que no me manche la ropa! Ahí no iba eso. Ahí era para toda aquella familia. Y la otra mitad sobre el arca del pacto. Eso quería decir que por un año completo, desde enero a diciembre, todos tus pecados ya habían sido perdonados. Y eso se tenía que hacer continuamente todos los años. Todos los años. Todos los años. Y bajo la ley era bien difícil cumplir los mandamientos. Cumplir los mandamientos y las ordenanzas, que haciendo la suma en total son 613.
No hay y no habrá hombre que los podía haber cumplido. Por ejemplo, Jacob con sus hijos. ¿Usted cree que los hijos de Jacob eran todos santitos que estaban ahí al lado del papá, Señor? Eran puros bandidos. Pero eran igual a quién. Heredaron lo que antes era el papá. Antes era. Pero Dios lo transformó y lo convirtió en Israel. Pero eso no quiere decir que esos hijos no eran de Dios tampoco. Ya sea, eran rebeldes, como muchos muchachos son hoy en día. Pero eso no quiere decir que esos muchachos, muchos de ellos, Cristo no está en sus corazones. Porque lo que el hombre no puede transformar, Dios lo cambia. A muchos de nosotros la sociedad nos vio como escoria, que no servíamos para nada. Pero Dios nos vio como santos de su reino. Y por eso nos arrancó, nos sacó, nos limpió, nos liberó y nos puso como testimonio para dar gloria a Él, para que el mundo sepa que el que cambia los corazones de los seres humanos se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios vivo. Por eso Él les dijo, esto es el nuevo pacto. A partir de hoy, cada vez, escuche, cada vez que usted tome de esta copa, se va a recordar lo que yo hice por cada uno de ustedes. Así se los dijo, se van a recordar. Por eso tenemos que seguirlo haciendo. Aunque me sigan diciendo, pastor, ya no hable más de eso. Vete para otro lado. Yo voy a seguir hablando aquí de eso, porque tengo que hablar de Dios. Vete a ver al brujo de Jayalí entonces. Pero yo te voy a seguir hablando de Jesucristo, de la poderosa palabra de Dios que transforma los corazones. Pero cuando Jesús les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi nombre, les dijo, como ustedes y ninguno podrá cumplir la ley, y por la ley están sentenciados, yo a partir de hoy les doy un nuevo mandamiento, no 613, uno solo. Ámense los unos a los otros. Oiga, y estamos batallando con eso. Uno. A veces la gente en la iglesia no se ama. Hay gente en las iglesias que no aman a los pastores. Yo los escucho, cuando me vienen a hablar, yo los reprendo ahí mismo. Claro, ¿por qué tú vas a hablar mal de mí? No te caigo bien, vete de aquí. Hay 1 millón de iglesias por todos lados. Pero no hables mal de mí y de mi familia. Al contrario, dale gracias a Dios por mi vida. Ámense los unos. Yo sé que ninguno de ustedes habla mal de mí, pero en otras iglesias sí. Ámense los unos a los otros. Y ahí el Señor paró su sermón.